¿Les parece si oramos? ¿Sí? Señor, te agradecemos, Padre. Una vez más te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Tú eres bueno con nosotros. Te has mostrado, Señor, así. Gracias, Señor, por este tiempo que tú has preparado, Señor, para nosotros. Queremos, Señor, recibir tu palabra. Queremos atender, Señor, lo que está escrito y no queremos perdernos de nada, Señor. Danos gracia en esta hora, Señor, que podamos prestar atención, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, quien convenza, quien traiga, Señor, esa luz, Señor, a nuestro entendimiento. Bendícenos, Padre, y te alabaremos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Acompáñame, por favor, a Hechos, capítulo 19, versículo 23. A ver quién gana, yo también lo estoy buscando. Listo. Muy bien. Antes de dar lectura, voy a hacer una breve reflexión, ¿sí? No se me asuste, nada más es para que tomemos algunas ideas, ¿sí? Sí. Bueno, ¿alguien ha oído hablar acerca de la tercera ley de Newton? A ver, un físico aquí, termonuclear. Sí, bueno, es la que dice que toda acción genera una reacción, ¿verdad? Bueno, vemos que esta ley se cumple en lo físico, ¿cierto? Sí. Ahora, pudiera ser que también metafóricamente se aplique en el plano metafísico, ¿no? Cuando uno aplica cierta fuerza a un objeto en reposo para desplazarlo, al momento de hacer contacto con dicho objeto, reconocemos que hay dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza activa y la fuerza reactiva. ¿Sí? ¿Quién se acuerda de esto? Nadie levantó la mano, ¿verdad? Bueno, la fuerza activa es la que se aplica al objeto y la fuerza reactiva, bueno, es la que provoca que dicho objeto que estaba en reposo se desplace, ¿verdad? Bueno, ahora si utilizamos esta misma idea, ¿no? En aplicarlo, por ejemplo, en el lenguaje, cuando uno da una instrucción específica a otra persona y esta persona la lleva a cabo, bueno, podemos ver que se cumple hasta cierto punto, ¿no? De alguna manera. La instrucción sería la fuerza activa y la ejecución la reactiva. Ahora, si vemos que un objeto permanece en reposo, podemos deducir algunas cosas, ¿sí? Si no se mueve el objeto, pues no hay ninguna fuerza aplicada sobre ella, ¿verdad? Pues está quieta. O hay dos fuerzas o más aplicadas sobre el objeto con la misma intensidad, por lo que se anulan, ¿sí? O también pudiera ser que hay fuerzas aplicadas, pero una de ellas es tan débil que en relación a la otra que parece imperceptible, es decir, no causa ninguna afectación al objeto, ¿sí? Ahora, vamos a aterrizarlo un poquito para apuntar a dónde voy, ¿sí? Cuando el ser humano se ve inmutable en la vida, es decir, que no le pasa nada, está en quietud completamente, bueno, podemos decir que si no hay podemos traer esta idea, ¿no? De ninguna fuerza aplicada, es decir, que no hay algo que le afecte verdaderamente, o sea, esa persona apática, ¿verdad? Es aquella que no le mueve nada, que no hay nada, ¿no? Que le anime, que le motive, la persona está estática, ¿verdad? O bien, hay dos fuerzas aplicadas con la misma intensidad, pero en sentido opuesto, por lo que se anulan entre sí, como ahorita lo mencioné. Bueno, esto pudiera ser cuando hay ideas encontradas, ¿sí? entre la persona, y eso le impide actuar, ¿no? La indecisión, ¿sí? O bien, hay dos fuerzas aplicadas, pero una de ellas es tan débil en relación a la otra que es casi imperceptible. O sea, cuando hay el deseo de avanzar, pero es sumamente débil en comparación a la comodidad o al conformismo en la que se está. Es la falta de carácter, ¿sí? A lo largo de esta serie hemos visto cómo el Espíritu Santo investió de poder a los discípulos de Cristo para predicar el Evangelio con denuedo. Esa gran comisión que fue dada a los discípulos con el fin de expandir el reino de Dios a todas las naciones, recibiendo promesas inconmensurables de gracia y de amor.
Dios capacitó a sus mensajeros y respaldó su palabra con señales y prodigios para que todo aquel que creyera fuera bautizado, pasando de muerte a vida y confesando a Jesús como su Señor y Salvador para gloria de Dios Padre. ¿Qué tan fuertes son estas palabras para nosotros hoy en día? ¿Qué provocan en nosotros? ¿Cree estas palabras? ¿Cree en el Evangelio? A ver, levante su mano. Muy bien. Bueno, ¿qué tanta fuerza tiene este mensaje en su vida? Este Evangelio puede transformar vidas de manera radical, ¿cierto? Bueno, podemos reflexionar retomando la idea anterior. Si el Evangelio no provoca nada en nosotros, bueno, tal vez no hemos permitido que el Evangelio haya impactado realmente en nuestra vida. ¿Sí? O tal vez todavía hay ideas del mundo orbitando en nuestra mente que se oponen a la verdad del Evangelio. O quizás entendemos racionalmente la importancia del Evangelio y de predicarlo, pero no tenemos la suficiente determinación para sobreponerse ante la carne. ¿Sí? La apatía, la indecisión, la falta de carácter, entre otras debilidades y pecados, son producto de una fe pobre, para no decir muerta o infructífera. Diga conmigo: recibir, vivir, compartir. El Evangelio es el accionar de Dios en favor del ser humano. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿En qué versículo se encuentra eso? ¿Alguien que se acuerde? En Romanos, ¿verdad? Ahí va. Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Entonces es de ahí donde parte la necesidad y la urgencia de que este mensaje sea predicado, ya que de no ser así, ¿qué sentido tiene que Jesús hubiera padecido en la cruz? Es decir, si Jesús murió en la cruz y padeció para que nosotros tuviésemos vida eterna, pero nadie se entera, ¿de qué sirve? ¿Verdad que de nada? Bueno, acompáñenme por favor a Romanos 10, del 9 al 15, vamos a leer en la Biblia de las Américas. Ponga el separador ahí en Hechos 19, por favor. Dice, versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. En primer lugar, si nosotros tenemos esto como cierto, es decir, el evangelio es verdadero, yo creo que Jesús vino, entonces efectivamente Cristo pagó el precio para salvarnos de la condenación del pecado y de la muerte eterna, y ese sacrificio fue acepto delante del Padre. ¿Lo cree? Bueno, si usted cree esto, entonces necesariamente, número uno, el evangelio se debió haber compartido, ¿sí? El evangelio se debe de compartir. Como una luz que alumbra en la oscuridad, este mensaje debe de ser predicado hasta lo último de la faz de la tierra. Número 2, el evangelio se debe recibir, es decir, se debe creer en el corazón para ser salvo, ¿sí? Y número 3, el evangelio se debe vivir. No se queda en una buena filosofía de vida, sino que se evidencia reflejándose en la manera de vivir y así se repite el ciclo. Se comparte, se recibe, se vive y así sucesivamente.
Si el Evangelio no se anuncia, entonces no se recibe, ¿verdad? Y si el Evangelio no se recibe, entonces no se vive. Y si no se vive, entonces, ¿para qué murió Cristo? Estoy enfatizando esto porque nos podemos quedar en haber recibido el Evangelio y hasta cierto punto esforzarse por vivir, pero no predicar, ¿se da cuenta? Pero todo está conectado, todo está dentro de. A ver, ¿qué prefieren? ¿Tener una cuenta multimillonaria en el banco o tener 100 pesos en la billetera? A ver, la verdad. Pues la millonaria, ¿no? Pero, ojo ahí, esa cuenta nunca te vas a enterar de que la tienes. Ni vas a poder echar mano de ella, ni tus hijos, ni tu familia, ni tus generaciones, ni nadie. ¿Eso o 100 pesos en la billetera? Pues los 100 pesos, ¿verdad? Es decir, otra vez enfatizando, Cristo hizo algo sumamente increíble, ¿no? Bueno, debe de ser creído, ¿no? Es asombroso, maravilloso. Pero si no se comparte o si la gente no se entera de eso, otra vez, no tiene sentido, no vale. ¿Sí? Si no compartimos el Evangelio, hermanos, el ciclo se corta y no se termina de cumplir el propósito objetivo de este. Acompáñame a Juan 15, por favor. Versículo 1 y 2. En lo que tomo tantita agua. Versículo 1 dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora, este pasaje, si lo leemos todo corrido hasta el versículo 17, entendemos que está hablando acerca de la permanencia en la comunión con Cristo, que eso da resultado el carácter de Jesús en el discípulo, lo cual glorifica al Padre, ¿sí? Eso se refiere, da mucho fruto. Sin embargo, en la permanencia encontramos la obediencia por amor a los mandamientos de Jesús, ¿sí? Parte de la permanencia en Cristo es obedecer lo que Jesús dijo, ¿sí? ¿Qué mandamiento nos dio? ¿Sí? Nos dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué mandamiento nos dejó? Por ejemplo, la Gran Comisión es un mandamiento. Entonces, no predicar el Evangelio también sería como un pámpano que no lleva fruto. ¿Se entiende? Aquí el fruto no estamos hablando de las almas, ¿no? Mucho fruto, muchas almas para el reino, ¿no? El fruto es el carácter de Cristo formándose en nosotros. La obediencia, obedecer a la encomienda. Entonces, hermanos, estoy insistiendo mucho en esto para que veamos la importancia que tiene como creyentes el que prediquemos el Evangelio, que no podemos separar una cosa de otra. Cuando obedecemos al mandamiento de Jesús, entonces se cumple esta palabra y permanecemos en su amor. Si hemos recibido el Evangelio es porque nos debieron haber compartido el Evangelio, ¿verdad? Si vivimos el Evangelio es porque lo debimos haber recibido. Y si compartimos el Evangelio es porque debimos haberlo vivido. ¿Sí? Ahora, ¿se puede recibir el Evangelio sin que nos lo hayan compartido? ¿Sí o no? ¿Podemos recibir el Evangelio sin haberlo escuchado? No. Ahora, ¿se puede vivir el Evangelio sin haberlo recibido? Ahora, ¿se puede compartir el Evangelio sin haberlo vivido? Muchos no viven, pero predican, ¿verdad? Bueno, no debería ser así. Todo está amarrado. ¿Ok? Lo recibimos, lo vivimos y lo compartimos. Vamos a entrar ahora sí en tema. Un discípulo saludable, como dijimos, debe recibir, vivir y compartir este Evangelio. Esto es lo que vemos en el libro de los Hechos y en las Escrituras en general. Hasta ahora nos hemos enfocado en aquellos que hemos recibido el Evangelio con solicitud y entusiasmo,
Sin embargo, sabemos que no todos reaccionan de esa manera, ¿verdad? Muchos reaccionan hostiles al Evangelio, como nos toca en el pasaje del día de hoy. Continuamos con la serie, Poder para Testificar. Estamos abordando ya el tema 58, hermanos. Vamos ahí a Hechos capítulo 19, versículo 23. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Ahora vemos que efectivamente el Evangelio había impactado en la ciudad de Éfeso. Lo hizo de gran manera. Esto llevó a que sucedieran bastantes cosas en aquella ciudad. Pablo llevaba alrededor ya de 3 años predicando en Éfeso, ¿sí? Su ardua labor ya había rendido fruto en más de un aspecto y la ciudad ya había resentido su impacto. Al principio vimos que Pablo en su segundo viaje misionero llegó ahí por un poco de tiempo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 18 del 19 al 21. Ya lo hemos visto. Después de ahí en Éfeso llegó Apolos y se levantó a predicar. ¿Se acuerdan? Predicó, pero con ciertas imprecisiones, ¿no? Acerca del bautismo de Juan. Luego de esto, Pablo llegó ahí y fue disipada esas imprecisiones con el bautismo del Espíritu. Esto ya en su tercer viaje misionero. Pablo estuvo 3 meses en la sinagoga predicando el Evangelio y luego estuvo 2 años en la escuela de Tirano. Toda la región de Asia, no solamente en Éfeso, sino toda la región de Asia tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y aunque ciertamente hubo oposición, hasta el momento no representaban una gran amenaza. La mano sobrenatural de Dios vino a respaldar el mensaje de Pablo a tal grado que hasta los exorcistas ambulantes querían imitar su accionar, ¿se acuerda? Sin embargo, ellos no conocían verdaderamente el poder de Dios. Entonces, Éfeso fue sacudido con la palabra, el poder y la verdad del Evangelio, que hasta los hechiceros renunciaron al ocultismo, ¿se acuerda? Y en aquella ciudad comenzó a haber temor de Dios. Pero llegó un día, ¿no? Todo se derrumbó, ¿no? Hasta que un día llega lo inevitable, ¿sí? Vimos en el versículo 23 de Hechos 19, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Diga conmigo, el Evangelio causa disturbios. Así como en muchos otros lugares, el Evangelio dio un impacto muy grande, lo cual no pasó por desapercibido. Es un mensaje tan radical, es contracultura. Es normal que este mensaje incomode y llegue a afectar la vida de los demás. Como seres humanos, aunque nos creamos independientes, la verdad es que no es así. Mucho se habla, ¿verdad?, de la libertad individual, ¿sí? ¿Quién ha escuchado esta frase de la libertad de uno termina cuando comienza la libertad de otro? ¿No? Es más o menos así. ¿Quién lo dijo? ¿Benito Juárez o quién fue? Bueno, pues lo dije yo, ¿no? Ahorita. No, bueno, esto suena bien, ¿no? Para términos legales, es decir, mi libertad pues no debe transgredir la libertad del otro, ¿verdad? Sin embargo,
trayéndolo a la realidad, es imposible vivir en comunidad sin que seamos afectados de una u otra manera por ella. Todos compartimos ideas a la hora de interactuar unos con otros y en esa interacción hacemos el bien o hacemos el mal. Dios nos manda a nosotros como hijos de Dios a que hagamos el bien a nuestro prójimo y reflejemos su carácter en nuestro día a día. No por nada Pablo en la mayoría de sus escritos aborda el tema práctico después de haber tratado el tema teológico en sus cartas, siempre aterrizando los temas en el día a día, atajando todas las esferas de la sociedad. Lo vemos en Romanos, lo vemos en Éfeso, ¿sí? Me parece que en Gálatas también. Empieza abordando temas teológicos y al final temas prácticos. Bueno, ¿cómo se come eso, no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? Es la importancia, pues, ¿sí? De no solamente entender el mensaje, sino de también vivirlo, ¿verdad? Cuando los discípulos viven como hijos de Dios, es cuando se viene a dar el verdadero impacto sobre la sociedad. Y esta no se mantiene indiferente. ¿Por qué? Porque empieza a afectar sus intereses. Es decir, cuando nosotros vivimos lo que dice la palabra, bueno, empiezan a haber cambios, ¿verdad? En nuestro entorno, no solamente en la persona, sino en la familia, ¿no? Si es una persona pues de bien, una persona responsable, bueno, empiezas a afectar a los que están a tu alrededor. Si vivimos como lo dicen las Escrituras, bueno, impactaremos aún más, ¿no? Predicaremos el Evangelio, haremos el bien. Y todo eso se va extendiendo, la gente va acercándose y conocen el Evangelio y son nacidos de nuevo. Y así se va generando mayor, se va expandiendo el reino, ¿verdad? ¿Esto no traerá cambios en la sociedad? Definitivamente sí. Entonces, cuando se da de manera masiva, como estaba pasando aquí en Hechos, bueno, ya era algo que no se podía esconder. Como dice Jesús, no, una luz, la luz de una ciudad no se puede esconder. Las ciudades estaban en lugares altos. No puedes tapar una ciudad. Bueno, así también la luz del Evangelio no se puede esconder. Ahora bien, al reino de las tinieblas no le afecta en lo más mínimo que un cristiano lea la Biblia, ore y ayune si no practica lo que lee, si no bendice a su prójimo, si no predica el Evangelio, si no anda en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. ¿Se da cuenta? Entonces la verdadera lucha la pelean los creyentes que permanecen en comunión con Jesús, obedecen sus mandamientos y son congruentes al compartir su fe a los demás. Estaba escuchando acerca de esta batalla cultural. ¿Quién ha escuchado acerca de la batalla cultural, no? Pues la han manejado como derecha contra izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero meter mucho por ahí. Pero como creyentes nosotros podemos tener a ciertos líderes, ¿no? Que traen la bandera de la tradición, del tradicionalismo, ¿cómo se dice? La derecha, pero es exactamente el conservadurismo, ¿no? Gracias. Los conservadores, ¿no? Y como cristianos, pues podemos hasta cierto punto decir, bueno, tienen la misma manera de pensar, ¿no? Pero estos conservadores, militantes, pues no viven como el Señor manda, ¿sí? Entonces, ¿qué peso espiritual tiene? Ninguno. Van a estar batallando infructuosamente. A nosotros no nos toca hacer eso. Ciertamente, ¿no? Hay llamados específicos. Yo creo que hay gente a la cual Dios ha preparado para ir a batallar en ciertas áreas, ¿no? Como contra el aborto, ¿no? Contra aquellos movimientos LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Llamados específicos. Pero es muy triste cuando uno se pronuncia en contra de ese tipo de ideologías, en contra de ese tipo de agendas, pero su vida no refleja el carácter cristiano. Entonces, ¿qué peso espiritual va a tener eso? Ninguno. Aquí vemos a Pablo y a los discípulos predicando el Evangelio. O sea, no se tenían que meter con esos temas, no tenían que decir, derriben ese templo
de Diana, ¿verdad? Era una de las maravillas del mundo antiguo. Era impresionante ese templo. Pero no hicieron campañas en contra de ese templo que fomentaba la idolatría, ¿no? No, ellos simplemente predicaron el evangelio fielmente y eso trajo cambios, verdaderos cambios. Ahora, el que tenga oídos, oiga, ¿no? O sea, Dios puede llamar específicamente para trabajar en ciertas áreas, ¿no? En el lugar en donde usted esté, pues sea luz, ¿verdad? Pero nuestro enfoque como cristianos, nuestro llamado es predicar el evangelio. Y las cosas solas se van a dar. Amén. Versículo 23 de Hechos 19. Dice, porque un platero llamado Demetrio, platero, o sea, que trabaja con plata, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Por lo general a las personas les interesa solamente su propio beneficio, ¿cierto? Mientras no los muevas de su zona de confort, no tendrás conflictos con el mundo. Es por esa razón que muchos prefieren la mentira antes que la verdad, porque la verdad es incómoda. Porque la verdad rectifica lo que está errado, endereza lo que está torcido, y eso incomoda. En este caso, los artesanos tenían su fuente de ganancia basada en la idolatría, y al haberse predicado la verdad acerca de los ídolos, el Espíritu Santo trajo convicción a muchos, lo que afectó directamente a sus bolsillos, ¿verdad? Claro, esto causó indignación, pues le dieron en donde más les duele. El corazón del idólatra es así. Tiene muchos ídolos. Sin embargo, su ídolo principal es el mismo. Porque busca acomodar su culto religioso, que éste apacigüe su conciencia para quedarse él mismo en el trono de su propio corazón. Sí, tiene muchos dioses, pero al final de cuentas todo eso lo acomoda para él sentirse cómodo. ¿Sí? Y él seguir gobernando su propia vida. Faraón es el ejemplo por excelencia de lo que estamos mencionando. ¿Se acuerdan? En Egipto tenían muchos dioses, pero ¿quién era la estrella de la mañana? De hecho, Faraón era considerado un dios, ¿sí? Para los egipcios. Así es el corazón del hombre. Sí, es idólatra, se admira de ciertas cosas, pero al final de cuentas, su corazón manda, ¿verdad? Ahora, los que se levantan contra el evangelio son así. Son aquellos que no soportan la verdad, ya que ésta ilumina las tinieblas y ellos sacan provecho de las tinieblas. En este pasaje podemos observar que no hay una verdadera devoción en los artesanos. Si tan solo ellos supieron sacar beneficios de la fe pagana de los efesios y así llenaron sus bolsillos. Tal como todos aquellos negocios que se financian con el pecado de la gente, ¿verdad? Tarde o temprano, pues la ruina les alcanzará, ¿verdad? Lo mismo pasó con el templo de la diosa Artemisa o Diana. Sí, este templo pues fue destruido, fue pasado. De hecho, llegó el cristianismo, tuvo demasiado impacto y pues le dieron cuello al templo, ¿verdad? Demetrio, fíjese, Demetrio significa que pertenece a Demeter, otro ídolo, ¿no? O sea, Demetrio abogando por la diosa Diana, pero su nombre está dedicado a otro dios, o sea, no le pueden ser fiel ni a ellos mismos, ¿verdad? Bueno, así es el corazón idólatra. La oposición siempre ha existido y existe el día de hoy. Desde la serpiente del antiguo Edén hasta la serpiente moderna.
esa que se ha infiltrado en la iglesia y que busca diluir el evangelio con ideologías humanistas. Entonces la ecuación es muy sencilla. Todo aquel que hace las cosas con el puro beneficio personal es contra el evangelio, ¿sí? Porque el evangelio es el amor de Dios, y el amor de Dios se da, ¿sí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Padre? Dio a su Hijo, ¿verdad? Entonces es totalmente en contra de un corazón egoísta. Entonces es el egoísmo contra el amor. La naturaleza del evangelio es amor, mientras que la naturaleza del mundo es egoísmo puro, aunque pueda estar disfrazado, ¿sí? ¿Disfrazado de qué? Bueno, de religiosidad, ¿no? Como los artesanos. Versículo 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. ¿A quiénes tomaron como representantes del evangelio? ¿Quiénes eran? Gayo y Aristarco, ¿verdad? ¿Serán que eran cristianos de la secreta estos dos? Bueno, de ahí especifica que eran compañeros de Pablo, ¿verdad? Aquellos que estaban activos en el ministerio de la predicación del evangelio. Ellos representaban la palabra y el mensaje del evangelio, ya que sabían que ese mensaje atentaría contra su fuente de ganancia. Entonces dijeron, ellos estaban con Pablo, tómenlos. Al ver esta situación, Pablo se dispuso a ir con sus compañeros y padecer junto con ellos, pero los hermanos de Éfeso no se lo permitieron. Aquí podemos apreciar la lealtad que había entre Pablo y sus compañeros de milicia, y también el carácter de Pablo al anteponerse a sus propios deseos de ser solidario, que aunque eran bien intencionados, bueno, él tenía un llamado mucho más grande, ¿verdad? Entonces imagínense que ahí les hubiera dado cuello a todos, porque sabemos, ¿no? O lo que podemos ver en las escrituras es que Pablo era de un carácter o un temperamento fuerte, ¿no? Entonces capaz en medio de ese discurso, pues les dan en cuello a los tres, ¿verdad? Entonces los hermanos bien lo conocían y dijeron, no vayas, ¿verdad? Era muy arriesgado exponerse de esa manera. Al haber tanta confusión en una multitud alebrestada, todo puede pasar. Es como las marchas, ¿no? Las marchas feministas, ¿no? O sea, hay mucha gente que va con una buena intención, ¿no? Hay gente que va, dice, no, yo creo esto, ¿no? Pero en medio de todo eso, pues va gente que realmente ni está convencido de lo mismo y a hacer destrozos, ¿no? Entonces una ya hizo destrozos y todos se van, ¿no? Y no solamente en eso, sino en muchos otros lugares, ¿no? Una turba alebrestada, bueno, todo puede pasar. Entonces en cualquier momento se podría todo, ¿verdad? Entonces las autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, qué curioso, ¿verdad? Autoridades de Asia, de toda la región de Asia. Bueno, Pablo ya había llegado a esas personas predicando el evangelio, ¿sí? Entonces ellos también buscaron salvaguardar su vida y le insistieron que no se presentara en el teatro. Podemos apreciar entonces el amor de Dios en todos estos versículos. Por ejemplo, Gayo y Aristarco, siendo ellos arrebatados por haber predicado fielmente el evangelio, ellos dispuestos a dar su vida en aquel lugar. Pablo deseando ir con ellos y enfrentar junto con sus hermanos dicha tribulación. También los creyentes de Éfeso y las autoridades de Asia, impidiendo que Pablo se expusiera, ya que le amaban y entendían la importancia del llamado en el cual había sido encomendado. Todo esto nos da una imagen de cómo luce el evangelio en acción y un verdadero efecto en la sociedad, una sociedad decadente, ¿verdad? Muy bien. Para concluir, los quiero animar a que pues revisemos nuestra fe, ¿sí? El evangelio, como dije hace un momento, es la fuerza activa de Dios para salvar a todo aquel que cree.
Ahora, viendo en nosotros mismos y meditamos en nuestros caminos y nos damos cuenta de que no hemos sido reactivos ante ese mensaje, tal vez quiera decir que no nos ha llegado o no lo hemos recibido realmente. O pudiera ser que estamos claudicando entre un pensamiento y otro, lo cual eso tiene mucho que ver con idolatría. ¿Se acuerda de Josué? Cuando estaba a punto de dejarla, estaba despidiéndose, ¿no?, del pueblo. Les dije, no claudiquéis en dos pensamientos, decídanse por Jehová o por los ídolos. Bueno, muchas veces no está esa reacción, no hemos despertado al evangelio porque estamos indecisos, ¿verdad? O hay una falta de madurez, la cual no nos deja accionar y nos tiene atado a nuestro asiento. A lo largo de esta serie hemos visto cómo se han manejado, ¿no?, los discípulos de Jesús, los apóstoles, y cómo ellos eran activos. Ahora no estoy animando un activismo desmedido, ¿no? Como lo mencionamos, recibimos el evangelio, lo vivimos y lo predicamos, lo compartimos. Tiene que ser así. Si no, estaremos dando un mensaje erróneo, ¿sí? O simplemente estaremos haciendo un activismo que va a ser infructuoso, ¿sí? Entonces, ¿les parece si oramos y le damos gracias al Señor por el mensaje? Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Vemos la vida, Señor, de tus discípulos, Señor, que has dejado registrado aquí en la palabra, Señor, en la Biblia. Y la verdad es que nos confronta, Señor. Ciertamente hay cosas que tú nos has hecho avanzar, Señor, que podemos dar respuesta, Señor, y podemos mirar atrás y decir gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Pero sabemos que hay mucho más adelante, Padre, y tú nos quieres levantar, Señor. Tú quieres que hagamos tu voluntad, Señor, que alcancemos, Señor, a más personas con la predicación del evangelio, Padre. No podemos quedarnos en ese mismo lugar, Señor, en esa misma situación. Tú has querido, Señor, que nosotros prediquemos el evangelio y sea a través de ese medio en que la gente reciba, Señor, el mensaje, que te reciban a ti, Señor. Te ruego que tú nos des el denuedo, Señor. Vemos cómo constantemente oraban por eso, Señor, los primeros creyentes, Padre. Oraban para que les dieras el denuedo para predicar, Señor, que pudieran hacerlo con libertad, con valentía, Señor. Sabemos que este mundo es hostil y siempre estará en contra de los tuyos, Señor. Si te persiguieron a ti, ¿qué esperamos nosotros, Padre? Danos tu gracia, Señor, este día. Danos tu gracia cada día, Padre. Queremos ser obedientes al llamado, Señor. Ya no podemos permanecer en el mismo lugar, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, y sabemos que no depende tanto de nosotros, Señor. Depende más de ti, Señor. Por eso acudimos a ti. Nos humillamos y reconocemos nuestras faltas, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, pero confiamos en ti, en que tú eres poderoso, Señor, y que de estos vasos frágiles, Señor, de estos siervos inútiles, Señor, llevarás mucho fruto para tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.